primero que estaba. Muy buenas noches a cada una de las personas que están aquí presentes, que el Señor esté hablándoles por medio de la palabra, nos esté dirigiendo, orientando, consolando, exhortando las funcionalidades que tiene la palabra de Dios tan diversas, animándonos siempre, porque es la palabra de la vida, la palabra de vida que nos sostiene y que nos seguirá sosteniendo hasta la eternidad. Un, un saludo muy especial para las personas presentes, pero también a las personas que nos escuchan tal vez en diferido, para recordarles que hoy es entonces 4 de junio de 2026. Son más o menos las 6:38, 40 de la tarde, aquí en Bogotá, y ya está oscuro el día. No dura tanto como en otras regiones del mundo. La luz solar sale más o menos antes de las 6 de la mañana y se va despuesitos de las 6 de la tarde. Y bueno, tenemos la gran bendición de estar ubicados en esta zona torrida, en esta zona ecuatorial. Que el Señor los bendiga y nos bendiga. Muy bien, estamos con un tema que es la vida cristiana. Vuelvo y repito algunas cosas que probablemente pueden ser el gancho, pueden ser inclusive eh, recordatorios para avanzar en todo lo que tiene que ver con las temáticas que la vida cristiana conlleva. La vida cristiana no se aprende solamente con un libreto. Es decir, en muchas ocasiones los cristianos, y eso no es que esté completamente mal o negativo, porque creo que la provisión que Dios ha hecho a la iglesia por medio de ministros, por medio de pastores, por medio de personas idóneas que atienden la iglesia, que atienden el rebaño, pues tiene que ver precisamente con algunas dudas con respecto a las decisiones, actitudes, pensamientos o sentimientos que se tienen con relación a algún tema específico. Entonces, en muchas ocasiones, sobre todo cuando estamos nosotros en momentos de oración, pues estamos, por ejemplo, pidiendo oración porque no sabemos qué decisión tomar con respecto a algo, una situación. Y la vida cristiana es el fruto del pensamiento cristiano, no es al contrario. La vida cristiana es el fruto, es el desenlace de la reflexión, tanto racional como emotiva, espiritual, donde nosotros tenemos una vida natural en Cristo. Claro, es una vida espiritual en Cristo, es obvio que es así. Pero se vuelve tan natural que las personas, sin que nosotros hablemos explícitamente del Evangelio, notan entonces nuestra formación, la formación, la estructura, por qué tomamos las decisiones que tomamos, por qué pensamos los pensamientos que pensamos, por qué luchamos con situaciones con las que el mundo ni siquiera lucha. Pues eso corresponde a la vida cristiana. Entonces hemos visto la vida cristiana en la parte familiar, en la parte de relaciones, en la parte de iglesia. Interesante ese capítulo que vimos, que estuvimos conversando. Y el tema es que la vida cristiana la practicamos siempre. ¿Por qué? Porque es el fruto, como vuelvo y les digo, de un pensamiento, también podemos decir, de una cosmovisión. Pero vamos a abrir un salmo y el salmo mismo nos va a dar entonces la apertura de lo que va a ser la vida cristiana hoy en el capítulo que nos corresponde, o más bien en la aplicación de esa vida cristiana. Vamos al Salmo 127. Salmo 127.
Y el Salmo 127 del versículo 3 al versículo 5. ¿Qué dice? ¿Alguien desea leerlo? El Salmo 127, 3 al 5. ¿Quién lo desea leer? Yo lo leo. Gracias, Jaime. He aquí la herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Gracias, Jaime. Pues el tema es muy relevante hoy en día. Se trata de la vida cristiana en relación, o con relación más bien, a los hijos. Qué interesante este tema. Alguno de entrada puede decir, bueno, yo no tengo hijos, así que no es un tema que más bien es algo que me resbala. No es así. No es así porque realmente para el pueblo de Dios, para la iglesia, hay toda una articulación de sus miembros para sacar adelante la siguiente generación que va a sustituirnos en la membresía de la iglesia o del pueblo de Dios. De entrada, es, claro, directamente una lección para padres. Es obvio el tema que es para padres. Segundo, es obvio el tema que es para los que quieren ser padres. Tercero, es un tema que deriva en los líderes de la iglesia. Cuarto, es un tema de profesores o profesoras de escuelas dominicales o de escuelas bíblicas o de discipulado dirigido. Qué interesante, porque aquí estamos viendo por qué el Señor da nuevas generaciones o da hijos a los padres. Entonces, si estamos notando el Salmo, dicen que los hijos son un regalo del Señor y los frutos del vientre son nuestra recompensa. Eso lo está diciendo Dios en el Salmo. Pero, claro, es un salmo muy reconocido con relación a la bendición de los hijos. Entonces, los hijos dicen que nacen en la juventud son como flechas en manos de un guerrero o saetas. Dichoso o bienaventurado aquel que llena su aljaba con estas saetas. Ah, o sea que tenemos que tener muchos hijos. El tema, fíjense que no está hablando específicamente, porque es un sentido figurado, está hablando metafóricamente, y está hablando de la funcionalidad de las flechas o de las saetas, y si hay muchos más, es de más bendición para el guerrero. Pero claro, este tipo de expresiones trasladadas a la realidad, no es que esté diciendo que unos padres tengan que tener pues un sinnúmero de hijos para sentirse bendecidos, no. Pero lo que sí es cierto, que atiende el verso o el texto en el versículo 4 es la función que deben tener esas flechas. Dice, dichoso o bienaventurado aquel que llena su aljaba, su bolsa, con muchas de estas flechas o saetas. Entonces, lo que quiere decir la comparación es que este, es, este símil tiene que ver con un instrumento o herramienta que se usa, si bien para el guerrero es la razón de ser, es su arma, pero los hijos, como las flechas, deben estar dirigidos al blanco que es. Tiene una direccionalidad.
tiene un propósito. Pongámoslo en un ejemplo, puede ser ridículo. Eh, el campesino sale a la cosecha o a mirar cómo está su sembrado y lleva flechas. No, porque las flechas son para otro propósito. Aquí lleva otra herramienta. Entonces, cuando estamos hablando de hijos, el Salmo en estos tres versículos, que son de mucha inspiración, nos muestra que como las flechas, los hijos tienen un propósito muy específico y que sí, Dios sí nos da una muestra amplia, no poca, de cómo dirigir nuestros hijos al reino de Dios como si estuvieran apuntando siempre allá. Qué qué interesante, porque desde ya se deja ver que los hijos tienen propósito divino, contrario a lo que probablemente se piensa de que los hijos tienen propósito humano. Es decir, una pareja quiere tener hijos, los esposos quieren tener hijos para no sentirse solos o para no sentirse que están de pronto fuera de la órbita o de la moda. Hay que tener hijos. Y hay que tener hijos para darles lo que ellos no tuvieron. Y hay que tener hijos para vanagloriarse frente a las amistades del, del tipo de educación o escuelas o deporte o hábitos que se le está dando. Entonces los hijos se vuelven en el propósito humano como si fuera el muñeco de distracción y de mostrar a los demás. Esto inclusive puede extenderse más peyorativamente en personas que pueden decir, bueno, no tengo ninguna pareja, pero quiero tener un hijo para enorgullecerme o llenar el vacío o dejarle a alguien la herencia. Es decir, yo puedo estar enumerando múltiples ejemplos que ustedes que están escuchando esta reflexión pueden entenderla muy bien, pueden estar ustedes afectados por esos argumentos o pueden conocer a alguien que están con esos argumentos viviendo esa vida. Por ejemplo, es interesante ver que en la iglesia o en las iglesias actualmente, cuando las parejas tienen un hijo, prácticamente se destierran de la iglesia, como si fuera un antagonismo o fuera algo que Dios da para que se aparten de la iglesia. Es interesante ver que las dificultades de crianza que se tienen hoy en día no se están manejando con relación al consejo de Dios, sino tal vez al consejo del pediatra recién egresado de la facultad o de las tendencias que hay en las redes sociales o sencillamente de consejos de que los que tuvieron hijos en otras épocas, pero no se está yendo al punto de que los hijos no son nuestros. Nunca son de Dios. Y cuando Él los da con tanto amor y compromiso que cuando Él vaya a recoger lo que es suyo, de las primeras situaciones, cosas o dones que Él nos ha dado,
va a preguntar, ¿dónde están mis hijos? Entonces, es uno de los capítulos más dolorosos que tiene la iglesia, sobre todo porque la concentración que se tiene hoy en día en la iglesia es posiblemente el entretenimiento de la membresía actual. Si es juvenil, tal vez, mucho más. Pero la preocupación que se tiene para atender a los hijos que Dios nos ha dado es tremendamente fuerte en la Biblia. La Biblia nos va a hablar de muchas cosas con relación a la relación que debemos tener con la siguiente generación y eso hace parte de la vida cristiana. Triste cuando el Dios de los hijos no es el Dios de los padres. No solamente triste, preocupante y posiblemente nosotros podemos decir que hicimos todo lo suficiente o lo que estaba a nuestro alcance para llevarlos en el camino de la adoración de nuestro Dios. Ojalá sea así, pero se escuchan tantas voces hoy en día en la periferia de la iglesia o en la iglesia misma, como de que realmente los hijos no siguieron el camino de, de nuestro Señor Jesucristo, porque lo decidieron así en cierta etapa de la vida, sobre todo cuando dicen que la adolescencia o la juventud, cosa que la Biblia tiene obviamente respuestas. María, la Madre del Señor, era de 16 años, Daniel el profeta, muchacho de 17 años, José de los hermanos, de los hijos de Jacob, con sus hermanos, él tenía, era el menor en su momento, él tenía 17 años. A lo que voy es que posiblemente la sociedad nos ha convencido de la autonomía voluntaria de los hijos como un ídolo que toca prenderle una veladora. Pero más bien la Biblia sí nos habla de cómo fue que Dios, o cómo es que Dios nos usa a todos para moldear el corazón de nuestros hijos. Moldearlos en el amor de nuestro Señor Jesucristo, en la instrucción, en la comunión, en el interés, en el involucramiento, en que ellos se sientan parte de nuestro reino de grandes posiblemente, como nos ven, en medio de la adoración que nosotros hacemos y la devoción y las disciplinas espirituales que practicamos. Los convocamos a oración, los convocamos a leer la palabra de Dios, los convocamos a la iglesia participativamente, los estamos llenando de herramientas para que se entusiasmen con el reino. ¿En verdad estamos nosotros siendo bendecidos como si fueran saetas o flechas en la aljaba del guerrero? ¿O más bien pensamos que ellos son tan guerreros que no queremos meternos ya con ellos ni hablarles? Tener hijos no tienen nada de argumentación humana. Tener hijos es traer la bendición del Señor a nuestra casa, a nuestra familia y a este mundo. En Proverbios capítulo 4, vamos a abrir Proverbios 4 y versículo 1.
al 4, si alguien lo desea leer, por favor. Amén, pastor. ¿Cuál es la cita? Discúlpeme, pastor. Proverbios 4 del 1 al 4. Oíd, hijo, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Gracias, Luz. Pues miren, aquí estamos viendo la parte que les comentaba de la instrucción, ¿no? Y dice el proverbio, hijos, escuchen las enseñanzas de su padre. Es decir, se establece que hay una relación, que hay una relación. Entonces, dice el 2, yo les doy buenas enseñanzas. No rechacen mis instrucciones. Es como si el papá estuviera hablando. También el papá dice, yo fui hijo y tuve un padre. Era el hijo predilecto de mi madre. Es decir, hay una relación muy íntima, hay una comunicación. Mi padre me enseñaba y me decía, guarda mis razones en tu corazón, cumple mis mandamientos y vivirás. Entonces, si estamos nosotros con el propósito de educar nuestros hijos o a la siguiente generación, nos toca presentarles un modelo de padre que en ocasiones en este mundo no la tiene. Es más, lo triste es que hoy en día la generación actual posiblemente ya no están pensando en hacer una réplica o en tener hijos. ¿Por qué? Porque hay bastantes distractores en el mundo hoy en día que prácticamente inhiben que las personas se ilusionen con tener hijos. Pero si había una ilusión o si hay una ilusión de tener hijos, entendamos que esos hijos son representantes del reino de los cielos en este mundo. Porque de pronto se escuchan cosas. Traer a hijos a este mundo no, porque el mundo es muy malo. A veces se escuchan esas voces por ahí. Bien, no hay que negar que el mundo es malo, de por sí lo es. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? Si no tenemos una conciencia de misión en esta vida, pues realmente que una pareja o personas piensen así es más que obvio. Pero si tenemos un sentimiento y un pensamiento adecuado de la misión que tenemos en este mundo, pues los hijos son evangelistas naturales y el crecimiento natural del pueblo de Dios en este mundo. Si podemos nosotros de pronto hacer una comparación con pueblos macros como el pueblo musulmán, ellos se reproducen por sus hijos y avanzan en su, digámoslo así, peregrinaje, como ellos a veces, no a veces, como ellos leen este mundo, en la reproducción que hacen con los hijos. Y tienen numerosos hijos. De por sí, me imagino que han leído los artículos que están ya circulando hace ya mucho tiempo, tal vez años, 2 años o 3, pero este año es más relevante la crisis que hay en Europa, ¿no? Con relación a la cantidad de personas de credo musulmán que hay en las poblaciones europeas, en las ciudades de Europa, donde hay muchísima población musulmana. ¿Y por qué la hay? Porque se reproduce de manera natural.
Entonces, ¿por qué el cristianismo bíblico, ni siquiera, corrijo, por qué el cristianismo que se practica hoy en día no quiere hacerlo? Y tal vez la respuesta, vuelvo a darla, está en las razones humanas que tenemos por encima de la razón de Dios. Claro, hay que tener en cuenta que hay excepciones. Puede haber, obviamente, alguna incapacidad física para traer niños, para tener niños o para adoptarlos, en fin, esos son excepciones. Pero lo que estoy tratando es el corazón del cristianismo actual. El corazón del cristianismo actual está pensando en reproducir el mensaje en los hijos. Lo triste es que se escuchan voces también en la iglesia, en general, como de que cuando crezcan ellos decidirán qué son. Eso es una idolatría de la voluntad. ¿Cómo así? O sea que ellos no deciden por sí solos. Claro que sí. Y lo decidirán algún día, claro, decidirán su profesión de fe. Pero creo que el punto, antes de que entremos en la posible queja de que ellos decidieron por otro camino, no el camino de Cristo, yo creo que antes de que nos lamentemos de que no decidieron eso, que decidieron contrariamente a nosotros, antes de que haya esa queja o esa melancolía, tenemos que revisarnos. Si les creamos todas las condiciones para que creyeran. Y eso es parte de la vida cristiana. Aquí voy a añadir otras cosas. Sí, los involucramos en la Biblia, en la oración, en la iglesia. Y aquí abro un párrafo que creo que es más sensible aún. Pasamos tiempo con ellos en sus luchas, en sus presiones, en las cargas. Se las enseñamos a sobrellevar, los animamos a perseverar. Estamos con ellos, escuchándolos, así sean temas que no podemos entender por cuestión de generación, pero estamos nosotros interesados en saber qué es lo que nuestros hijos piensan actualmente. Sabemos cuáles son sus redes sociales, sus grupos de WhatsApp, sabemos con quién chatea, sabemos cuáles son sus páginas web preferidas. Qué interesante. Pero después, si no hacemos eso, estamos quejándonos de que no siguieron a Cristo y hay que seguir orando por ellos. Pues claro que sí, pero creo que hay que orar es por nosotros mismos. Yo sé que la misión a veces no es fácil, pero yo me inspiro en un texto lindísimo desde que lo conocí. Es un texto muy bello y que tiene nombres propios. Y vamos a Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 3, 4 y 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. ¿Quién desea leerlo? Yo, pastor. Léelo, La Mari. palabra, la palabra de Dios dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo,
trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice. Estoy seguro que en ti también. Amén. Gracias, Hasta el 5, gracias. pastor. Así está bien. Entonces, qué bonito. Imagínense, ¿a quién le está dirigiendo estas palabras Pablo, el apóstol? A Timoteo. Da gracias a Dios y dice que se acuerda de él, de Timoteo, en sus oraciones de día y de noche. ¿Qué era lo especial que tenía Timoteo en esta franja de texto? Dice que él se acuerda de las lágrimas de Timoteo, pero que esas lágrimas a Pablo le traen gozo. Bueno, miremos esas lágrimas, ¿por qué? ¿Por qué son? Dice, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti. Entonces, está diciendo que Timoteo tiene una fe sincera y que lo manifiesta con lágrimas. O sea que, ¿qué le sucedió a Timoteo? Dice, es que esa fe sincera viene de la abuela Loida. ¿Cómo así? O sea que la fe se transmite. Y aquí yo quiero explicar algo muy interesante que cabe en el punto. Y después dice el texto que la fe de Loida pasó a su madre Eunice. Y dice, y estoy seguro que habita en ti también. A ver, entendamos el punto. Obviamente que nosotros no transmitimos eh, a los hijos la relación personal que deben tener con Dios. No, no la transmitimos. No se transmite a la siguiente generación eso. No. Hay que entender que ellos van a cultivar y cosechar una relación personal con Dios, como sus padres. Ellos van a tener una herencia y esa herencia es lo que se llama una herencia objetiva. ¿Cómo así? Resulta que la herencia objetiva que damos a los hijos o a la siguiente generación, y yo al principio del estudio ya dije, ¿a quién va dirigido el tema? Es la herencia objetiva de la palabra de Dios, porque la obra del Espíritu Santo es exclusiva de Dios en cada persona, pero nosotros lo que transmitimos es conocimiento de la palabra, acompañamiento de la palabra, contexto de la palabra, hábitos de la palabra, para que él, el niño, hijo o hija, tenga las herramientas para que crea en el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, nosotros les heredamos una herencia objetiva. Loida se la heredó a Eunice y Eunice se la heredó a Timoteo. Hay que entender que Timoteo tenía un papá que no era creyente. Entonces estamos viendo un caso de familia disfuncional, como dirían los psicólogos actuales, con un modelo disfuncional, pero un modelo disfuncional, pero con adultos funcionales, que tanta falta hace hoy en día en la sociedad y en la iglesia. Ojo, modelos disfuncionales, mundo, pecado, el estrago de lo que hace el pecado, ahí está. Y si me están escuchando, con todo el respeto y consideración, madres solteras, cabeza de hogar,
Si me están escuchando padres solteros, cabeza de hogar, si me están escuchando abuelos o abuelas, si me están escuchando padres funcionales, si me están escuchando solteros funcionales, si están escuchando hijos, si están escuchando parejas de novios, si me están escuchando personas que anhelan tener familia, aquí viene el punto de nuevo. De este modelo disfuncional, Dios, en su Santo Espíritu y Misericordia, hizo que Loida, funcional, o sea, adulta funcional, abuela, transmitiera la palabra de Dios a Eunice, ojo, modelo funcional, adulto funcional, a Timoteo, niño que abraza el Evangelio y que en su juventud sigue los pasos de Pablo. ¿Por qué les digo esto? Porque se escuchan voces. Pobrecito, el niño pobrecito, la niña pobrecita, es solita, es solito. Claro, y hay que tener supremamente consideración hacia la niñez desamparada, pero claro que sí, tremendo lo que vivimos hoy en día. Pero ¿por qué son niños desamparados, que se convierten en jóvenes desorientados y que después se vuelven adultos inseguros, adultos con complicaciones de relaciones, adultos disfuncionales que no pueden decidir sin estar en una agrupación, en un combo? Todo eso es porque algo falló en la cadena de transmisión del mensaje. Y algo falló, pero Dios en su misericordia no falla y cumple su promesa de 1000 generaciones a los que temen y aman mis mandamientos. 1000 generaciones de bendición. Así que no es en vano lo que hacemos o pretendemos hacer. Por eso me entristecen tanto la ausencia de los niños de la iglesia, porque son los niños de Dios y su medio natural es la iglesia, el cuerpo. La relación con otros niños de iglesia, con los jóvenes, con los adultos, ahí está su comunidad, ahí está su protección, ahí está su refugio. Qué triste ver la migración de padres como a sus trincheras humanas cuando tienen un hijo. Y no, los hijos tienen que ser integrados. Y eso está en toda la Biblia, toda la Biblia. Los hijos son, sí, tienen que profesar, pero son. Y eso depende mucho de la responsabilidad nuestra de adultos. Qué bonito este testimonio de Loida y de Eunice y de Timoteo, porque sí nos muestra que se puede. Bueno, y es un modelo, es el ejemplo, está en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos innumerables ejemplos, ¿no? Inclusive de papás que se equivocaron, como Abraham, pero el pacto con Isaac, con Jacob, y aquí vemos el pacto con Loida, después con Eunice y con Timoteo. Qué interesante. Así que vamos a filtrar eso que se escucha por ahí, de que cuando era niño era un buen niño de iglesia, se sabía la Biblia, pero se conoció la universidad y todo se fue al traste.
Entonces fue que pasó algo, faltó algo. Entonces hay que equipar a los hijos con la seguridad de que tienen una identidad. Pero aún allá en la universidad, Cristo reina en esa universidad. Y allá, en ese espacio laboral, Cristo reina en ese trabajo también. Porque nada se escapa de la providencia del Señor. Pero el tema es interesantísimo con relación a la vida cristiana nuestra. ¿Qué les estamos mostrando a ellos en nuestra fe? ¿Nuestra fe es aburrida? ¿Nuestra fe es de queja? ¿Eso es lo que están viendo ellos? Es como si, en verdad, yo creo que yo lo mencioné en un taller de padres hace poco, que ah, queremos que nuestros hijos sean excelentes. Por ejemplo, trabajadores, si vamos a tener ese ejemplo de laboriosidad, que sean laboriosos, que ayuden en la casa y que tengan buen trabajo y que estén gozándose de la vida, produciendo para ser de testimonio. Pero si vieron a sus papás llegando a la casa, quejándose del jefe, quejándose del sueldo, quejándose del ambiente y de pronto sin ganas de hacer nada, pues ¿qué modelo fue que dimos? O si eh, en verdad escuchamos la queja por tener hijos, pues ellos no van a tener una inspiración. O si ellos nos ven de pronto acérrimamente quejándonos de la iglesia. Uy, esa iglesia que me tocó, ese pastor que habla ya, ese fulano, pues, ¿cómo esperamos entonces que ellos amen lo que nosotros ni siquiera amamos? Y después los estamos señalando. Qué interesante. Es una evaluación, sobre todo cuando varias de nuestras iglesias y la nuestra, Cristo Rey, está pasando por los cambios generacionales. Y hay que prestar mucha atención, y hay que orar, y hay que adoctrinar, pero hay que saber vivir en la generación actual, que es muy diferente a la de hace 30 años, o a la de hace 20, inclusive la de hace 12 años. Va a ser más diferente dentro de tal vez 10 años, pero el mensaje es el mismo, pero hay que saber transmitirlo en los desafíos que la providencia del Señor nos está presentando. Que el Señor nos bendiga en esa misión que tenemos pactualmente hablando, de transmitir ese pacto a la siguiente generación. Hasta aquí el estudio de esta noche.